Gerardo Barrios es fundador y expresidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. En 2019 se incorporó al equipo de trabajo del Departamento de Movilidad de la Comuna Capitalina con la tarea de coordinar la unidad de análisis de siniestralidad y lesividad, y así presentamos esta entrevista. Yo no tengo mucha autoridad moral para hablar de máximo de velocidad porque como hago muchos kilómetros, generalmente voy por encima de esa velocidad, así que no lo puedo decir porque yo no voy a 70 kilómetros por hora. ¿Estás confesando una imprudencia? Estoy confesando lo que hacen la mayor cantidad de uruguayos que no van a 70. Yo soy un chofer experimentado, ponele, porque hago 11.000 kilómetros por mes. Que no respeta los límites de velocidad, sea senador o sea que sea, va a tener que cumplirlo y si no va a ser sancionado como corresponde, ¿no? Digo, las leyes están para que las cumplamos todos, así que... Nosotros lo que votamos hoy es un tope para todas las multas de exceso de velocidad de 5 UR, que nos parece que es un tope adecuado y que también es una multa económicamente importante porque estamos hablando de unos 7.000 pesos. La verdad que nunca se entendió la obligatoriedad de eso porque creo que nadie conoce a alguien que en algún accidente haya tenido que usar ese botiquín o mucho menos salvar una vida. Nos pareció un artículo, una ley sumamente comercial que no llegó a ningún tipo de solución. Gerardo Barrios, buenos días y gracias por estar una vez más aquí por el estudio. Buen día, gracias a ustedes. Un gusto. Por el desayuno que tenemos acá, lamentablemente, digamos, lo que se dice, lo peor de todo es que se dice en base a la ignorancia, porque si tenemos en cuenta lo que se acaba de expresar, quiere decir que los organismos mundiales están todos equivocados, ¿no? Es decir, en este planeta existen personas que son capaces de, digamos, plantear cosas que no tienen ningún sustento. Nada de lo que dicen tiene ningún sustento. Demos la pauta de que esto parte justamente toda la discusión del anuncio del lunes, ¿no? Allí de la UNACEV, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sí, de esta colocación o activación de estos 112 radares a lo largo de las distintas rutas nacionales. Sí, bueno, pero es lo mismo que se planteaba con relación al tema de alcohol y conducción. Es decir, hay gente que todavía sigue pensando que tomando alcohol se conduce mejor. La gran experiencia que tienen muchos, como acabamos de escuchar, digamos, bueno, los habilita a andar a toda velocidad, no respetar ninguna norma y que, bueno, en definitiva es lo mismo que pasa con el alcohol, que otros también lo plantean. O incluso con esto del botiquín. Saquemos los botiquines, ahora también saquemos los desfibriladores, porque parece que entonces todo lo que pueda hacer la comunidad en pro de la vida está mal. El tema es que digamos, no se puede tratar este tema con tanta liviandad. Hay que tener un poco de respeto por los 25.000 lesionados que tuvimos el año pasado y 430 fallecidos. Entonces, seguir tratando este tema con él, a mí me parece, es justamente apostar a la mediocridad, es apostar a los malos resultados, es apostar entonces, en definitiva, a lo que está pasando hoy en nuestro país, que la mortalidad por siniestro de tránsito no baja del año 2019. Y por lo tanto eso es lo que nos tiene que desafiar y ese es el centro de la discusión. Acá no se puede estar discutiendo radares sí, radares no, o plantear que 8.000 pesos es la multa justa, es decir, ¿en base a qué se dicen esas cosas? Entonces, viste, cuando se tratan con tanta superficialidad estos temas, no se tiene en cuenta que en realidad cuando uno aprueba algo, sí, digamos, impacta directamente en la sociedad, y eso se paga, y lo pagan las familias, y si no, hay que averiguar con las familias qué es lo que viven cuando hay un lesionado en las vías públicas, un familiar que se lesiona o que fallece, ¿no? Gerardo, vos decías recién desde el 2019 que no bajan. ¿Estas declaraciones pueden incidir en la ciudadanía justamente dándoles a entender que todo vale de alguna manera y por eso ha cambiado desde el 2019? Pero bueno, eso precisamente es el país que queremos olvidar. Para algo se creó la Unidad Nacional de Seguridad Vial en el año 2007, para cambiar los conceptos que en nuestro país había con relación a los temas que acabamos de mencionar. Entonces, bueno, apostar a la cultura del incumplimiento de las normas es apostar a que se incremente la cantidad de lesionados y fallecidos. Entonces, bueno, eso nos tiene que llamar a la reflexión. A ver, esto a mí me mueve mucho porque me pasan por la mente ahora los 30 años, ¿viste?, de ambulancia y los 30 años en el CTI, viendo lo que pasa en las unidades hospitalarias, en las unidades de terapia intensiva y lo que pasa con las familias. Entonces, ¿viste?,
me enoja mucho que se traten las cosas, digamos, con tanta superficialidad. Es como decir, bueno, no vacunemos más a los niños porque en realidad, ¿para qué los queremos vacunar? Es decir, es igual. O sea que tenemos que tener un criterio cuando analizamos la siniestralidad vial, digamos, y poner las cosas en su lugar. Nadie discute en el mundo la importancia de los radares, salvo algunos que acá, digamos, bueno, como decíamos, van en contra hasta las recomendaciones mundiales. Ahora, veamos la realidad de lo que pasa con los radares en el Uruguay. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pensemos, por ejemplo, ya que se hablaba de la interbalnearia, ¿qué pasa en San Luis? Cuando se pusieron los 2 radares, sí, digamos, desaparecieron los riesgos y los siniestros de tránsito en esa zona y todo el mundo va a 60 y está muy bien que sea así. Si eso atasca el tránsito, lamento, pero también en las vías públicas hay peatones, ciclistas, motociclistas que tienen que ser respetados y por lo tanto los radares cumplen una función muy clara. Por ejemplo, para venir acá a Montevideo, el radar que se colocó en Coimbra terminó con las muertes contra las palmeras ahí abajo. Entonces yo digo, votar cosas porque sí, digamos, sin ninguna evidencia o hacer declaraciones, gente que es gente pública, que la gente, digamos, el ciudadano común los toma como referencia, están metiéndole en la cabeza a la gente que en realidad, bueno, saquemos los radares, porque en realidad, bueno, eso tiene mucho que ver con aquello de que, bueno, si pongo muchos radares me van a multar a mí también, o si pongo el alcohol cero me van a multar a mí también porque yo tomaba alcohol y conducía. Es decir, tenemos que cambiar ese discurso porque ese discurso retrotrae a lo que era Uruguay antes del 2007 y por algo, como decíamos, se creó la UNACEB. Hay que pensar que en el año 2007 había más de 600 fallecidos en el tránsito. Digamos, bueno, se logró establecer una política de seguridad vial en el sentido de que, bueno, esa política logró, a través de las recomendaciones y las acciones que tienen sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo y que tienen que ver con las muertes en el tránsito, se logró cambiar en gran medida esa cultura que había previa al 2007. Acuérdense que en aquel entonces solo el 40% de los motociclistas utilizaban casco, cinturón de seguridad prácticamente no se usaba, sistema de retención infantil nunca, los niños iban sueltos y aún hoy todavía hay una carencia en ese sentido, digamos, bueno, ni hablar del alcohol. Entonces, bueno, cuando uno establece esas acciones y esa política, lo hace basado también en un elemento central. Hay que estudiar en esto, yo les digo a todo el mundo, no podemos tener, digamos, una expertología tal que cualquiera opina sobre este tema y como es un legislador, entonces apunta a una ley. O un conductor experimentado. O un conductor experimentado. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen porque se están diciendo no solo errores, sino que conducen a los errores y nos retrotraen a la época, digamos, donde, bueno, era prácticamente una situación de drama social. Pensar que el tránsito se resuelve, digamos, o es un problema de un lomo de burro, de un semáforo o de un radar, es no entender la importancia que tiene esto. Claro. Este tema es un tema social que requiere, a su vez, basarse en las recomendaciones mundiales. Es lo que nosotros hicimos, digamos, para desarrollar esa política de seguridad vial que obviamente pasó de 21 muertos por 100.000 habitantes antes del 2007 a 12 muertos cada 100.000 habitantes en el 2018. Gerardo, perdón que te corte, porque acá hay un matiz que tiene que ver también con los radares móviles, porque también desde el gobierno se le insistió al ministro que se han quitado los radares móviles. El ministro hacía referencia a que, bueno, el radar fijo no tiene un fin recaudatorio porque te avisa antes de que va a haber un radar y que te va a obligar a que vos reduzcas la velocidad en estas zonas que están marcadas como estratégicas, digamos. Pero en este caso el ministro dijo, y ante la insistencia de algunos legisladores, que sacarían los radares móviles porque no tienen ese aviso previo, por ejemplo. Ahí, ¿qué opinión tenés sobre esto? Y yo pregunto, ¿y por qué la caminera tiene radares móviles? ¿Y por qué en Montevideo los inspectores tienen radares móviles? ¿Y por o en Montevideo o en el interior? Saquemos todos los radares, entonces, ese es el mensaje que hay que dar. No, yo creo que eso está equivocado. Está equivocado porque aparte cuando uno, no sé si se hizo, pero cuando uno pone un radar, lo pone por dos motivos. O por dos vertientes. Sí. Una, la seguridad vial. Entonces se basa en lo que ha pasado en ese lugar, sí, digamos, y cómo un radar podría solucionar ese problema. Ejemplo que acabamos de ver en el radar de Coimbra, por ejemplo, claro, para Montevideo, o en San Luis.
Bien, la otra posibilidad es colocar el radar con el fin recaudatorio, que es el que se critica muchas veces. Bueno, y eso es cuando hay un radar en un lugar donde nunca pasó nada, no hay población, no hay un factor de riesgo incrementado, entonces la presencia de ese radar, digamos, lo único que hace es, digamos, hacer de lomo de burro, como quien dice, digamos, la gente aminora, digamos, porque aparte tiene avisos, no solo que está bien que tenga avisos, sino que también los recibimos por el celular o por donde sea. ¿Y eso pasa, digamos, que estén en lugares totalmente arbitrarios o sin sentido? Y bueno, justamente lo que se trata es que, digamos, bueno, no existen radares que sean o que estén ubicados en lugares que no tiene el sustento de bajar la siniestralidad. Entonces, bueno, yo no sé qué estudios se han hecho, digamos, para colocar los radares y los radares móviles, pero bueno, si uno estudia y analiza la siniestralidad, puede saber perfectamente dónde colocarlos y para qué colocarlos en esos lugares. Y eso es lo que nosotros dudamos que en realidad se realice, más allá de que, a ver, nosotros, y eso se utiliza, uno de los grandes avances de nuestro país ha sido tener un registro muy importante, un registro de datos muy importante de la siniestralidad vial, que se llama Sistema Nacional de Información del Tránsito, y que nos permite sacar conclusiones. Y, a ver, el tema de los datos, hay que tener en cuenta que incluso la propia UNACEF no puede ser, digamos, una especie de oficina donde se dan datos. El dato por sí mismo no nos va a decir nada. El dato, ¿para qué lo tenemos? Para analizarlo, para establecer cuáles son los riesgos, para establecer dónde está el problema, para establecer las acciones y ver y evaluar el resultado de esas acciones. Y es lo que falta en el país. En el país lo que falta es planificación. Porque, a ver, Naciones Unidas divide los países, es decir, en esto por eso no me quiero referir como que fue una cosa personal, divide a los países entre aquellos países que planifican y los que no planifican en materia de seguridad vial. Entonces, bueno, planificar, ¿qué quiere decir? Que uno se pone metas, ¿no? Es decir, si se pone metas, se pone acciones para llegar a esas metas. Como esto es multidisciplinario y multicausal, bueno, tiene que actuar en varias instancias, porque ese es otro error. Estamos acostumbrándonos, lamentablemente, porque forma parte de lo que se hace, digamos, desde que cambió la administración, en pensar que hay cosas mágicas en el tránsito. Hace 2 años se decía que, bueno, dentro de poco va a empezar el control de drogas en las vías públicas. Mentira, no hay ningún control de drogas salvo el alcohol y el THC, que era lo que estaba. También se dijo, bueno, lo que se va a hacer ahora, y va a ser un antes y después, es poner en práctica el permiso por puntos. Tampoco se hizo. Ahora el problema es la velocidad, entonces todo el mundo piensa en el tema de la velocidad, y eso es pensar de forma monocausal, y el problema es multicausal. No hay que actuar solo en la velocidad. Uno puede llenar y tapizar de radares, pero bueno, hay que ver que ese impacto que pueda llegar a tener en la siniestralidad no soluciona el problema, porque ninguna de esas acciones es capaz de desaparecer el problema de las lesiones y las muertes en las vías públicas. Hoy el mundo va hacia la visión cero sueca de hace muchos años, y estableció la segunda década de acción para la seguridad vial con las acciones que hay que desarrollar. Es eso lo que hay que hacer, no hay que inventar el agujero del mate, ya está inventado. Entonces, digo, esto nos hace reflexionar sobre el rol que está teniendo el organismo rector en materia de seguridad vial. Ahora se planteaban el balastro cero para 2025. ¿Se planteaba? Lo del balastro cero, creo, para 2025. Bueno, yo no sé. La verdad que hay cosas que, bueno, que hay que ver, yo qué sé. Cuando uno toma, a ver, esto, si ustedes hoy fueran la Unidad Nacional de Seguridad Vial, tienen que determinar primero cuál es la meta que tienen como unidad en Presidencia de la República para desarrollar una política de seguridad vial. Entonces uno puede decir, bueno, no, lo más importante es la capacitación de la gente, ir a las escuelas y capacitar, y capacitar, y capacitar. Pero si la meta que tú te pusiste es disminuir la cantidad de lesionados y fallecidos, tenés que hacer acciones mucho más claras con relación a eso. Si el 50% de los que mueren son motociclistas, y esos motociclistas, el 30% no usa casco, y los que usan casco lo usan mal porque va desprendido, esa es una prioridad. ¿Junto con quién? Con quienes no utilizan cinturón de seguridad, con quien no prende las luces, con quien lleva a los niños, digamos, sueltos en los vehículos, con los peatones que cruzan en cualquier lado. Es decir, entonces uno tiene que establecer múltiples acciones
que trabajando en forma conjunta sean capaces de disminuir la cantidad de lesionados y fallecidos. Esa es la meta. Ahora, si uno tiene otra meta, digamos, a eso se aleja de la política de seguridad vial. Y para establecer eso hay que planificar. Métanse en la página web de la UNACEF y vean dónde está el plan 2023. ¿Con qué cifras vamos a llegar al 2023? Eso tiene que hacerse antes. Cuando nosotros planificamos, digo, ahí, bueno, y ahora también ayudando un poco a la Intendencia, lo que hicimos y lo trajimos acá, digamos, fue publicar los planes de seguridad vial con las metas respectivas y ver si cumplimos o no cumplimos, ¿no? Y en el caso en particular de los radares, ¿dieron resultados? ¿Funcionaron? ¿Cómo es en el caso de Montevideo, por ejemplo? ¿Bajó la siniestralidad? Bueno, en el caso de Montevideo, donde se colocaron los radares, el descenso de la siniestralidad va entre el 70 y el 80%. Hasta lugares, como decíamos, Coimbra, 100%, digamos, de efectividad para evitar los siniestros. O sea que nadie duda de la importancia de los radares. Ahora bien, acá hay un error también conceptual. Ninguna tecnología sustituye el rol del humano. Es decir, el rol de los inspectores de tránsito es fundamental, es decir, es complementario. O sea que cuando llegan los radares, como otras cosas, digamos, de tecnología, digamos, bueno, complementan la acción de los controladores en las vías públicas, que son los inspectores de tránsito en todo el país. Entonces, bueno, cuando uno va a establecer alguna iniciativa desde el punto de vista legislativo, lo menos que tiene que hacer, digamos, es consultar a quienes están en la cancha, a quienes son los que tienen la expertise, a quienes son los que tienen en definitiva las evidencias para decir, hagamos esto. Ojo cuando se dice tan rápidamente, saquemos el botiquín, porque ¿qué está reflejando eso? Que quien lo dice no tiene la menor noción, digamos, ni la menor información de por qué está ese botiquín ahí. Ahora, partiendo de la base de que en Montevideo funcionó también esto de los radares, hay que entender que es una buena medida ahora esto de empezar a aplicar estos 112 radares, poner a andar. Depende del criterio con el que se hacen. Si el criterio es bajar la siniestralidad, bajar el riesgo, bienvenidos sean los radares y chau. Digo, sean móviles o sean fijos. Lo ideal es que los móviles los tengan las personas encargadas del control y la vigilancia, como es, por ejemplo, en la ruta policíaca minera, los inspectores de tránsito. Pero eso es una discusión que nos aleja del problema central. Es decir, el problema central no es radares sí, radares no, o si dónde se ponen y qué sé yo. Para eso hay estudios que dicen ponelo acá, no lo pongas en otro lado. Entonces, bueno, el tema central, ¿cuál es? ¿Qué política estamos desarrollando en el país? Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer con este problema? 25.000 lesionados, 430 fallecidos, 3.000 graves, uruguayos todos, ¿no? Que pueden evitarse. Es decir, esto es un problema muy importante para el país. Sin embargo, no está en las agendas públicas. Y no está en las agendas públicas, o solo aparece cuando aparecen estas cosas, digamos, sobre la mesa, digamos, porque hay una intención, parece como deliberada, de decir, bueno, este tema es un problema secundario. No lo tiene nadie, lamentablemente no lo tiene nadie. Gerardo, ¿y qué pasa con esta discusión que está planteada de los radares y el fin recaudatorio, el fin educativo? ¿Por qué se plantea esto, no? Se plantea desde varios sectores que los radares muchas veces tienen un fin más recaudatorio que educativo. ¿Por qué la sanción tiene que ser una multa y por qué la sanción no puede ser otra, como que te quiten la libreta? O bueno, esto de que siempre se hablaba de la libreta por puntos, sin ir más lejos, alguien podría tener multas por exceso de velocidad todos los días y seguir manejando como si nada. Claro, exacto. A ver, acá hay una cosa que también uno tiene que tomarla como costumbre. Cuando uno quiere, digamos, explicar algún fenómeno, tiene que estudiar y ver qué pasa en el mundo. Entonces descubrir que en este planeta, en todos lados se multa. ¿Y por qué se multa? Porque es la forma de inhibir o cambiar las conductas en las vías públicas, ¿no? Es decir, si uno no multa, no obtiene el resultado esperado. Está exhortándole a la población a que respete las normas de tránsito, te puedes pasar la vida, no vas a solucionar absolutamente nada. Por lo tanto, la multa es un elemento, digamos, importante en el cambio de conductas. Pero surge el fantasma de la recaudación. Y yo digo, ¿y está mal recaudar? Digo, la UTE recauda, cada vez que vos vas a pagar el costo está recaudando. Bueno, en esto también, o sea, vos recaudás en base a los infractores y reinvertís en seguridad vial. Ahí está, esa era la pregunta, Gerardo. ¿Cuánto recauda en el caso de la Intendencia de Montevideo y a qué se destinan después esos fondos? Bueno, ese es el planteo que uno hace. Yo no sé bien, digamos, porque no estoy en el área
intendencia. No sabes cuál es la recaudación. ¿Cuánto es? No sé. Pero no importa. Es decir, si se está recaudando mucho, quiere decir que la gente sigue incumpliendo las normas. Claro. Pero bueno, lo que está demostrado también en el mundo es que cuando existen, digamos, controles y multas, las conductas se empiezan a cambiar. Nos pasó a nosotros claramente con el tema alcohol. Alcohol y conducción. ¿Por qué hablo de alcohol y conducción? Y bueno, ¿por qué otras cosas son más difíciles de cuantificar? Porque yo pregunto, de los siniestros de tránsito, ¿cuántos son por velocidad? Nadie lo sabe. Se sabe que la velocidad influye en las lesiones que tienen las personas que se involucran. Pero no podemos decir hoy, digamos, que tal porcentaje es debido a... ¿Por qué? Porque no se investiga. Lo que sí hicimos fue investigar en el caso del alcohol y drogas. Y bueno, partimos de la base de que en el año, antes del año 2007, en siniestros de tránsito con fallecidos, estaba presente el alcohol en el 37% de esos siniestros. 37% a 0,8%, ¿no? Hoy esa cifra es 13%. Por lo tanto, hay un impacto importante en lo que es la comunicación social, porque esto, si la población no entiende las cosas, pasan estas cosas, es decir, que bueno, que se empieza a cargar de verdades a medias o mentiras directamente. Entonces empiezan las creencias populares como que, bueno, manejo mejor si hago esto, o como hago no sé cuántos miles de kilómetros al mes, digamos, me transformo en experto meteoro. Ahí el alcohol, con la diferencia de que, bueno, tenés una multa y se te saca la libreta, también se te imposibilita de manejar. Pero hoy, digamos, tenemos también un problema, que el país está muy fraccionado, es decir, en 19 departamentos, 19 áreas, entonces tenemos datos parciales de donde trabajamos, en este caso en el departamento de Montevideo. ¿Cuál es la tasa de espirometría positiva en controles aleatorios? No ya en siniestros de tránsito, sino en los controles que se hacen en Montevideo, 2,5%. De todos los controles, que fueron 34.000, ¿no? Solo el 2%, solo el 2,5% tenía alcohol y conducción, o sea, tenía alcohol en las espirometrías. Es de los porcentajes más bajos en el mundo. O sea que eso tampoco es obra, digamos, de la casualidad, ni porque haya un genio que, digamos, solucionó todo. Es obra del trabajo en equipo durante años que permitieron establecer, digamos, bueno, cuáles son las metas de este tema. Y por eso, digamos, cuando surgen estos temas puntuales, bueno, también es una oportunidad para ubicar este tema, digamos, donde en realidad tendríamos que discutir. No he visto a ningún legislador, ¿no?, hasta ahora, preocupado a nivel de los medios por la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito, o cuáles son las políticas, porque también está eso. Somos expertos en teñir de partidización de este tema. Es decir, entonces si lo dice uno, no, bueno, este es el frente, ¿viste? Chao, es oposición, que se vaya al corno. No, eso me parece que en este tema lo que se requiere, como todos lo van a decir en el discurso, que es muy lindo, pero no se lleva a la práctica, una política de Estado. Pero ¿qué es una política de Estado? Es ponerse de acuerdo, no importa qué sector político se tiene. Y bueno, y en definitiva tomar la experiencia acumulada para no cometer estas cosas que en definitiva yo digo, ¿en qué se basan para colocar, una multa en un valor determinado sin consultar a los directores de tránsito, al Congreso de Intendentes? Es la verdad que muy lamentable. Bueno, de hecho, de vez en cuando vuelve a surgir esta discusión también del alcohol, ¿no? Hay varios legisladores que suelen plantear esto de la copita y la posibilidad de subir a 0,3, 0,5. Claro, es prácticamente... digamos, una constante, pero bueno, uno también tiene que salir al cruce, digamos, de estas cosas y no quedarse callado como pasa muchas veces con el organismo rector de las políticas de seguridad. ¿Cuál es el organismo rector en este país de establecer la disminución de las muertes en el tránsito? Es la UNACED. Chao. Tiene que presentar una política adecuada que dé resultados. Y si eso no se da, es porque en definitiva o no hay capacidad o digamos, la meta que se tiene no es esa meta. Por lo tanto, yo creo que tenemos que cambiar mucho, digamos, y tratar de volver a poner las cosas un poco en su lugar, en el sentido de que esto tiene que apuntar directamente a la cantidad de lesionados y fallecidos. Los temas puntuales siempre tienen que hacer, digamos, pensar en eso, es decir, ¿esto que voy a hacer? ¿Qué impacto va a tener en la siniestralidad vial? Porque también hay otro mito que aprovecho, no sé si estoy hablando mucho, capaz, pero hay otro mito que es importante resaltar porque nos contamina a todos, ¿no?
por ejemplo, frase, comillas, no, esto hay que cambiar la cultura, y cambiar la cultura vial es muy prolongado, muy a largo plazo. Eso es mentira. Gerardo, con esto de la cultura vial, te hago dos preguntas para cerrar. Por un lado, lo del tope de multa que decías, lo mencionabas recién, a ver si estás de acuerdo o no. Y por otro lado, esto de cambiar la cultura vial, ¿puede tener que ver también, por ejemplo, con pensar en tener menos autos en la calle, con ir a otra forma de otros medios de transporte? Es un tema, claro, bastante complejo, que abarca, digamos, los cambios que se vienen desarrollando, están empezando a desarrollarse a través de los programas de movilidad y de sistemas seguros. Obviamente requiere cambios, porque si uno va en una ciudad, pone 50.000 vehículos todos los años nuevos, y seguramente llega un momento que colapsa si no se tiene en cuenta algunos aspectos que, bueno, que están empezando a revertirse por la situación actual. Digo, hay cosas que la movilidad es imposible evitarla, porque aparte está bien, está bueno que todo el mundo se pueda mover por todos lados, todo el mundo, no solo mirar el tema de los autos, digamos, y de los vehículos, o si en el turismo la interbalnearia se colapsa. Obvio, todo el mundo no le gusta estar 20 o 30 minutos parado porque hay una cola enorme, digo, pero bueno, esa es la realidad que tenemos, y la posibilidad de ir más rápido, acelerar y qué sé yo, bueno, depende de dónde estés, y los controles que se hacen tienen que ver con el riesgo y el factor de riesgo que tienen los demás que utilizan la ruta. Porque y también en cuanto al tope de la multa... Bueno, establecer una multa de un valor único a nivel nacional es importante. Si es 8.000 o 10.000 o 5.000, eso hay que determinarlo en base al análisis de cada una de las infracciones que se cometen. Y para eso, como decíamos, hay que hablar con quienes tienen la expertise en las vías públicas, sean los directores de tránsito o sea el propio Congreso de Intendentes. Entonces uno no puede salir a improvisar. Improvisar es enemiga de los buenos resultados. Porque en definitiva, si uno improvisa, lo que hace en definitiva es evitar algo que, digamos, está en la tapa del libro, que es evitar la cantidad de siniestros con lesionados y fallecidos. Bien, Gerardo Barrios, muchas gracias por esta mañana aquí en Nada que Perder. Gracias a ustedes. Gusto.